muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir un poco el conocimiento y poner a rodar todas las estrategias que deberían estar trabajándose desde cada una de las organizaciones. Gracias, Marcela. Gracias, Edgar, por la invitación. Digamos que CSI se conmueve y le agrada bastante poder participar de estos foros donde pueda transmitir un poco de lo que está sucediendo en tema normativo. Bueno, que les cuento que CSI Consultores es una firma que lleva 20 años en el país haciendo un tema de gestión de riesgos, acompañando a todos nuestros clientes en todas las situaciones de riesgo que se pueden estar presentando al interior de sus organizaciones. Lo que nosotros buscamos ahí es construir relaciones de confianza, en donde brindamos pues todo un tema de confiabilidad, transparencia en las organizaciones y digamos que por lo que propendemos es porque nuestros procesos y toda la cadena de suministro pueda tener una asegurabilidad impecable y todo esto de la ejecución en cada uno de los procesos de seguridad, de confiabilidad, donde tenemos unas consultorías altamente especializadas en gestión de riesgos corporativos. Hoy por hoy tenemos más de 450 clientes, más de 18, hay que actualizar el slide pues porque llevamos en más de 20 años de trayectoria y contamos con 4 unidades de negocio. Una se llama CSI Raíz, que es donde trabajamos todo el tema de sostenibilidad, pero aquí también trabajamos temas tan importantes como la gestión de los riesgos en lavado de activos, financiación del terrorismo. Aquí hacemos todo lo que son los programas de transparencia de ética empresarial, todo lo que es SAGRI, SARLA. Entonces aquí se trabaja fuertemente en lavado de activos, pero también ahí tenemos lo que es la protección de datos personales, un programa pues que hay que hacer zoom en las organizaciones pues porque todos los usuarios son tomadores de datos y digamos que hay un montón de datos corriendo por toda la organización que nos están ajustando a esas bases de datos. Tenemos otra línea de negocio que se llama CSI People, que es donde hacemos toda la confiabilidad en los procesos de selección. Aquí acompañamos a las organizaciones en lo que es entregar un candidato con las competencias morales, porque ya las competencias de cargo, pues obviamente un área de selección o de contratación las ha buscado y las tiene interiorizadas, pero digamos que aquí trabajamos es en el tema de las competencias morales, donde hacemos visitas domiciliarias, poligrafías, antecedentes, verificación de referencias laborales, académicas y todo esto. Hay otra línea de negocio que se llama Hunting, que es donde hacemos todo un tema de cazatalentos, buscamos cargos estratégicos, digamos que por todo ese número de clientes que tenemos en la organización, pues digamos que se nos hace un poco más fácil la búsqueda y entregamos el candidato, no solamente el candidato idóneo en competencias del cargo, sino de sus competencias morales. Y lo que es CSI Consulting, que es, digamos que la línea de negocio que dirijo yo, es donde hacemos parte en las organizaciones de la gestión integral de riesgo. Tenemos una metodología que trabaja 4 pilares, donde es toda la búsqueda de administrar la seguridad, más no la vigilancia, porque uno cuando contrata seguridad y tiene una empresa de vigilancia, cree que ya tiene un tema de seguridad instalado, y pues no es así. La vigilancia desafortunadamente no ha pasado de la portería. Mientras que nosotros nos adentramos y hacemos toda una gestión integral de riesgos. Digamos que ahí nos volvemos como los jefes de seguridad, diríamos nosotros, y los problemas que tenía la empresa se le trasladan a CSI y digamos que trabajamos un tema de investigaciones y toda la consultoría en la gestión de riesgos. Ahora sí le voy a dar paso a mi compañera Lina para que nos hable de sostenibilidad empresarial y que lo veamos como una oportunidad y no como una norma. A veces cuando uno llega a la gerencia o a la presidencia a decir, salió la nueva norma, tenemos que implementar. Y ese tenemos pues que nos haga sentido, que nos lleve hacia un panorama diferente al cumplimiento y más a que sea una oportunidad de negocio para cada compañía. Adelante, Lina. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar a desglosar de cuáles son los temas que vamos a ir tratando durante nuestra conexión. Vamos a hablar primero tratando de dar un poco del enfoque de por qué
sería importante tener la sostenibilidad implementada en nuestras organizaciones, no desde la obligación, sino desde el creer que es importante. Entonces vamos a tocar un poco el tema de riesgos globales y de Latinoamérica. Vamos a meternos un poco en el concepto de sostenibilidad. Luego vamos a pasar a la exigencia del reporte de sostenibilidad dada desde la circular del capítulo 15 de las supersociedades. Vamos a hablar un poco sobre los estándares internacionales que obligan esos reportes de sostenibilidad y finalmente vamos a dar como unas conclusiones para nuestro cierre. Si nos metemos entonces en el mapa de tendencias, muy importante partir de, permítanme un minutico con el puntero, cómo se crea una tendencia. Entonces, el ser humano, la persona, parte pues desde el centro, ¿cierto? Ahí tendríamos que estar hablando de muchas megatendencias que están alineadas y que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más fuertes. Temas, por ejemplo, como la globalización en el sector económico o en la parte de sociedad, todos los temas relacionados con urbanización y con movilidad o con todos los cambios demográficos que se están teniendo. Ahí es como se va modificando esa forma de vida y llegamos entonces a entender que tiene que haber una interacción permanente entre cómo gestiono los riesgos de manera estratégica para poder estar en la actualidad normal que cada uno pues, tiene asociado a nuestras vidas. Si miramos y tratamos de entender desde el Foro Económico Mundial cuáles son esos riesgos globales, entonces tendríamos riesgos globales citados para los últimos 10, pues para los próximos 10 años y 2 años. Entonces, si miramos de pronto como un lapso de tiempo un poco más cercano, miramos que los próximos riesgos dados a nivel global para los próximos 2 años están, por ejemplo, en número uno, la desinformación en el ámbito tecnológico, seguido por fenómenos climáticos extremos en el ámbito ambiental. Aquí ya empezamos a ver que todo este tema de sostenibilidad definitivamente sí debería estar considerado, pues porque es a un corto plazo uno de los principales riesgos. Seguimos entonces por polarización de la sociedad en el ámbito social y así nos vamos llegando hasta el último, hasta el décimo riesgo contemplado para los próximos 2 años, que nuevamente vuelve a ser una dimensión ambiental. Si miramos cómo es la organización o cómo es la clasificación de esos riesgos para los próximos 10 años, pues entonces, ¿qué nos dicen? Vean, las primeras 4 categorías están solamente contempladas para medio ambiente. Hablamos entonces de fenómenos climáticos extremos, de cambio crítico en los sistemas terrestres, de esa pérdida de biodiversidad y colapso de ecosistemas. Entonces, esto nos va haciendo un poco de eco de por qué deberíamos empezar desde todas las organizaciones, absolutamente desde todos los niveles, a tener el concepto de sostenibilidad completamente interiorizado y ponerlo al desarrollo de nuestras organizaciones y al desarrollo de la sociedad como tal. ¿Cómo es el tema para Latinoamérica en la gestión de esos riesgos? Pues entonces, si lo miramos para los próximos 2 años, contemplados, o sea, vamos a hacer una comparación de cómo es global versus Latinoamérica. En Latinoamérica, pues tenemos una situación, pues países que están en vía de desarrollo. Entonces acá hablamos de, hay un factor económico, pues bastante marcado, bastante fuerte. Entonces nos mueve muchísimo el riesgo por recesiones económicas, por actividades económicas ilícitas, por temas inflacionarios, pero en el cuarto lugar aparece entonces esos eventos climáticos severos. Entonces nuevamente a nivel Latinoamérica también tenemos un riesgo muy importante por gestionar. Si entramos entonces a ver cómo es el desarrollo, pues en nuestro país, las pequeñas y medianas empresas constituyen el 99,5% de las empresas que aportan el 35% al Producto Interno Bruto. Entonces, pues
es un factor supremamente necesario que tengamos que poner los ojos sobre las MIPYMES. Pero, ¿qué pasa entonces con esa supervivencia empresarial? En esta gráfica podemos ver cómo es el decaimiento. Normalmente las empresas no logran sobrevivir en los próximos o a los siguientes 5 años de ser creadas, entonces es completamente necesario, pues, tener como identificados como cuáles son esos determinantes internos, externos, y que pueden movilizar esa economía del país, y pues entonces dentro de los determinantes internos para garantizar esa supervivencia empresarial encontramos el capital humano, encontramos por ejemplo características de innovación, de que se tienen que hacer las cosas en la manera como se está moviendo el mundo, entonces para eso se tiene que pegar de temas de investigación y desarrollo, y entre otros factores pues. Vamos a hablar entonces un poco, ya dándole como un poco sentido a por qué deberíamos tener la sostenibilidad interiorizada dentro de nuestras organizaciones, pues vamos entonces a entender, vamos primero a partir de cuáles son esos riesgos globales, ¿cierto? Pues porque hacemos parte de un mundo completamente globalizado, entonces vimos que las primeras cuatro puntos o los cuatro organizaciones, pues los cuatro primeros ítems que toca esos riesgos globales para los próximos 10 años están marcados por el ámbito ambiental o por la dimensión ambiental, entonces está pues siendo marcada como un fuerte riesgo. Acá nos vamos de la mano entonces de lo que la agenda global dada desde Naciones Unidas nos ofrece como objetivos de desarrollo sostenible, trazados como la ruta de trabajo, como el roadmap para poder establecer cómo va a ser ese equilibrio o cómo va a ser esa compenetración entre el factor ambiental, entre el factor social y entre el factor de gobernanza. Entonces empezamos a ver cómo cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible hace match en cada una de estas esferas que cuando se combinan, cuando se trabajan de una manera equilibrada, es cuando se da el componente o cuando se desarrolla la sostenibilidad. Entonces, ¿qué se busca dentro de la esfera ambiental cuando se mezcla o cuando se intercepta con la esfera social? Pues lograr un entorno vivible, y entonces ahí vamos a tener garantizados, por ejemplo, agua, la disponibilidad de agua, todo lo relacionado con el recurso hídrico y el desarrollo de ciudades. Entonces, así es como empezamos a ver cómo es ese contexto de sostenibilidad, cómo es la manera de poder ir haciendo esa comparatividad y ese equilibrio entre cada una de estas esferas. Cuando lo hacemos, por ejemplo, del lado social y del lado de gobernanza, pues encontramos que definitivamente tienen que haber alianzas y compromisos para poder desarrollar cada una de esas actividades. Estamos en un mundo completamente compartido, solos no podemos, entonces se tienen que crear redes o tejer redes en torno a todo ese componente social y de gobernanza, pues buscamos un desarrollo que sea equitativo y buscamos reducir las desigualdades, por ejemplo. ¿Cómo lo miramos entonces? Acá es completamente necesario entender que la sostenibilidad pues necesita la participación de absolutamente todas las áreas organizacionales. Entonces vamos a empezar a leer este gráfico desde la parte inferior, en donde participan entonces todas las áreas de organizacionales. ¿Cómo participan? Pues garantizando, por ejemplo, primero un cumplimiento previo que va asociado netamente a los proyectos e iniciativas que se tengan, cuál es ese ofrecimiento que como organización estamos haciendo para poder desarrollar un proceso, para prestar un servicio, para lograr interiorizar en nuestros clientes qué es lo que estamos vendiéndoles, ¿cierto? Pasamos entonces a esos mandos medios que básicamente se ponen a rodar o son los encargados de garantizar ese cumplimiento legal y de poner a desarrollar esa sostenibilidad táctica, perdón, que es algo operacional, es algo más de los planes y de los programas que estoy desarrollando, entonces es el día a día. ¿Cierto? Y es son esos primeros pasos en sostenibilidad que estoy dando, y ya desde la alta dirección, pues entonces me enfoco
en utilizar instrumentos, por ejemplo, como estrategias con enfoque material, es decir, cuáles son esos impactos que mi organización pudiera estar ocasionando y cómo los voy a controlar. Entonces, acá estamos hablando de toda la sostenibilidad operacional y de la estrategia de negocio sostenible para poder establecer cuál es el camino en sostenibilidad, con un planteamiento de una estrategia que me va a garantizar que todas esas esferas de lo ambiental, la gobernanza y el componente social, pues van a estar en completo equilibrio. Si miramos entonces, ya tenemos identificados los riesgos, ya sabemos, ya entendemos un poco más el concepto de sostenibilidad, entonces cómo controlar y cómo ser sostenibles, pues entonces lo primero, el primer llamado que se hace es, venga, haga una perfecta identificación, diagnostique, haga una observación de su entorno, entienda cómo son esos riesgos estratégicos y esos riesgos operacionales para que los pueda clasificar, para que pueda saber cómo se van a trabajar. Entonces ahí entra lo que se denomina dentro de la sostenibilidad como esa definición de asuntos materiales. Venga, identifique cuál es el proceso que está generando un impacto para que pueda controlarlo y pueda sobre él especificar cuáles son esos planes de acción, esos programas que se van a desarrollar. Luego entonces se valoran, se hace una valoración, entonces aquí se tratan de plantear cuáles son esos escenarios prospectivos y cuáles van a ser esos mecanismos de transmisión, es decir, yo acá no voy a trabajar solo. Recuerden que cuando hablamos de sostenibilidad es tratar de involucrar ese componente social, entonces llamo a mis grupos de interés, esas partes interesadas que se puedan ver impactadas, afectadas positiva, negativamente por cada una de mis operaciones, cuáles son dentro de esa operación, dentro de ese desarrollo que yo hago en mi organización, cómo los está impactando. Entonces, ya teniendo como esas miradas de mis grupos de interés, de mis partes interesadas, más esas actividades que estoy desarrollando, venga, se hace una encuesta y venga cómo lanzo la estrategia para poder cubrir absolutamente todo el cubrimiento de riesgos estratégicos y operacionales. Después viene entonces la parte de gestión y financiación. Entonces, venga, que se tienen que garantizar esa visibilidad de oportunidades, esa definición de estrategias, pues porque acá necesariamente se van a tener que definir unos recursos, se van a tener que garantizar unas partidas presupuestales para poder que todo lo que se encontró dentro de ese análisis de materialidad quede bajo un cubrimiento de corto, mediano o largo plazo y se pueda ir desarrollando pues con un presupuesto asignado. Finalmente, pues entonces está la parte de seguimiento, en donde básicamente pues entonces está el monitoreo y control de cómo se está desarrollando la estrategia, de si se le está dando cumplimiento a toda esa parte de metas, se están cumpliendo los objetivos trazados. Entonces, digamos que esta es la forma que se encuentra más fácil de controlar y de ser sostenibles, garantizando básicamente los principales riesgos que se encuentran en todas las organizaciones, que son riesgos sociales, tecnológicos, ambientales y en algunos casos, pues políticos o de gobernanza. Eso es un ejemplo. Trajimos la matriz de materialidad del grupo Corona y es para que traten de entender o de visualizar cómo se entiende esa matriz de materialidad. Entonces tenemos un gráfico con dos ejes. En el eje X entonces se encuentra cómo es la importancia de esos aspectos ambientales, sociales o de gobernanza dentro del negocio, cómo impacta, cómo le pegan esos impactos pues al negocio, y en el eje de las Y, entonces están cómo impactan a los grupos de interés. Entonces recuerden que esas partes interesadas son todos aquellos que se puedan ver afectados, impactados por la actividad que estoy desarrollando. Entonces ellos acá tienen pues las tres dimensiones de sostenibilidad, la gestión social ambiental y la gestión financiera, que viene muy alineada desde la parte de gobernanza. Y en lo que sea más de mayor impacto para los grupos de interés y pues para el negocio,
es decir, lo que quede en el cuadrante superior derecho, es a lo que se le tendrá que dar prioridad en el corto plazo o en el mediano plazo, según lo establezca pues la organización. Para el caso Corona, entonces, los que están de mayor impacto, entonces, dentro de la gestión financiera está un crecimiento rentable buscado por absolutamente todas las organizaciones. Se necesita no solamente pensar en el componente social o en el componente ambiental, sino garantizar que todos los procesos que se den dentro de la organización se puedan sostener en el tiempo, ¿cierto? Dentro de la gestión social, entonces le pegan muy fuerte todo ese tema de personal, de atracción y bienestar y desarrollo de los colaboradores, pues porque no hay nada más importante que tener un personal completamente comprometido, que se ponga la camiseta y que adelante toda esa visión estratégica dada desde esos mandos altos. También todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, también desde la gestión financiera, toda esa parte de gobierno corporativo, volvemos al tema de gobernanza y pues para este caso, para Corona, es completamente necesario dentro de su gestión ambiental el componente agua y biodiversidad. Entonces, digamos que esos son como los focos en los que tendrían que montar esos planes, esos programas, todos esos seguimientos para poder controlar lo que para ellos está resultando más impactante. Eso es un poco cómo se ven esa participación de partes interesadas o de grupos de interés, pues entonces Corona los tiene, el grupo Corona los tiene divididos en grupos de interés directos, que son aquellos que pues entran de una manera prioritaria, que son los azules más claros. Entran también unos grupos de interés, unas partes interesadas que son consideradas estratégicos, entonces ellos netamente pues buscan el desarrollo de alianzas con estos grupos de interés, que básicamente pues es el azul oscuro, que para el caso de ellos es tema directamente relacionado con la fundación, y tienen unos temas de aliados, que son los que facilitan o son los que promueven esa ejecución de alianzas con los grupos directos, que son los que están en color gris. Entonces es tratar como de poder identificar, es una de las primeras actividades que se hacen, no solamente tener en cuenta ese listado de asuntos prioritarios que pueden resultar relevantes o no para la organización después de que se haga el proceso de encuesta con esos grupos de interés. También es completamente necesario entonces poder identificar cuáles son esas partes interesadas que puedan resultar impactadas por la operación que estoy desarrollando dentro de mi organización. Cuando yo ya tenga entonces esos dos conceptos, mi materialidad y esos grupos de interés, pues entonces ya los llamo a ese proceso de construcción colectiva para poder calificar cuál es ese impacto que puede tener X, Y, Z, actividades que estoy desarrollando y poder así trazar entonces mi estrategia de sostenibilidad. Este es un ejemplo de estrategia de sostenibilidad para la organización Corona. Ellos entonces primero fundamental como base, partieron de esa constitución de principios, de políticas dadas desde su gobierno corporativo, pues para poder garantizar que la estrategia se sostenga en el tiempo. ¿Qué hicieron también? Identificaron entonces dentro de ese equilibrio sostenible, cómo es entonces la interacción del componente financiero, social y ambiental. Entonces, en la parte financiera, lo hablábamos ahora, un crecimiento rentable y sostenible. En el componente social, entonces van a buscar proyectos que generen valor compartido, que sea un gana-gana, no solo pues para la sociedad y para la organización, y en el componente ambiental, pues por la adopción de mejores prácticas ambientales, pues tratando precisamente de minimizar como esos impactos. Cuando ya tienen entonces esos puntos específicos completamente definidos, pues entonces entran a definir esos grupos de interés, a poder evaluar de la mano con esos grupos de interés cuáles son la priorización de esos asuntos materiales, y así es como lanzan entonces la estrategia. Entonces nace un propósito. ¿Cuál es el propósito para el caso de la organización Corona? Promover el crecimiento inclusivo y sostenible, la competitividad, la institucionalidad en los países donde tienen pues operación, y lo están haciendo mediante negocios rentables que están en constante evolución, que buscan mejorar la calidad de vida de los grupos de interés con quienes construyen relaciones respetuosas de confianza y de largo plazo. Entonces, esta es
como al final de cuentas el punto al que todas las organizaciones deberían llegar, establecer cuál es su propósito, cuál es su mega corporativa y enrutar absolutamente todas sus fuerzas para lograrlo. Este es otro ejemplo, este es un ejemplo de la organización colombina, en donde plantean su estrategia de sostenibilidad absolutamente siguiendo el mismo patrón. Hacen la identificación de cuáles son los temas que ellos pueden considerar prioritarios, digamos que no descabezan, no quitan ninguno de la lista. Esa priorización o esa organización de asuntos materiales nace entonces ya del trabajo conjunto con sus grupos de interés, y para el caso Colombina entonces se centran en 6 pilares fundamentales. Uno es el balance económico, otro es el desarrollo social, otro es el fomento de la competitividad, una fuerza de los colaboradores, transparencia y nutrición, eficiencia económica y crecimiento continuo. Acá de pronto por mencionar, muy importante, yo creo que acá todos los que estamos conocemos los bombombones, ¿cierto? Que es uno de los productos estrella de la marca Colombina. Ellos tuvieron que hacer este desarrollo de estrategia de sostenibilidad precisamente por este tema de transparencia y pues básicamente por nutrición, pues porque ahora lo veíamos cómo han cambiado las tendencias. Ahora nos basamos en una alimentación súper consciente, saludable. Entonces de pronto los productos comercializados desde la parte de Colombina eran todos muy dulces, garantizando de pronto pues como o pegándole como a esos temas de salud. Hay muchísimas personas diabéticas, personas que se quieren mejorar su salud física, y entonces empiezan pues como un estilo de vida muchísimo más saludable. Entonces precisamente ese trazado de estrategia de sostenibilidad fue muy enrutado hacia garantizar que se pudieran mantener en el mercado y pudieran incorporar, por ejemplo, líneas que le pegaran a ese tema nutricional. Entonces es como ellos tuvieron que hacer un análisis de hacia dónde se estaba dirigiendo el mundo para poder, pues cuáles eran como las nuevas tendencias en alimentación, en productos saludables, pues para no quedarse por fuera. Entonces, ¿ellos qué hacen dentro de su estrategia de sostenibilidad? Entonces, tienen el listado por componente de cada uno de los temas que pudieran ser relevantes, prioritarios, es decir, esos asuntos materiales en los que debían enfocarse. Entonces, en el caso ecológico están, por ejemplo, la estrategia de empaques y de envases, que también está normado, o el uso eficiente de agua, la eficiencia energética, y definieron cuáles eran los grupos de interés en los que deberían enfocarse, que deberían trabajar cada uno de esos pilares. Y asimismo, pues establecieron cuáles eran esas metas de objetivos de desarrollo sostenible que deberían apuntarle para poder estar teniendo como una mirada muchísimo más globalizada. ¿Listo? Eso fue lo que hicieron con cada uno de los pilares. Entonces, así es como trazaron su estrategia de sostenibilidad. Si seguimos entonces hablando, ya hemos conocido un poco más pues como del componente de sostenibilidad, cuáles son entonces esos beneficios que se consiguen cuando yo implemento dentro de mi organización pues ese proceso de sostenibilidad. Pues número uno es que voy a tener una mejora en el rendimiento, porque los procesos sostenibles pues definitivamente es tratar de hacer las cosas bien desde la primera vez. Entonces estamos hablando de procesos altamente eficientes que disminuyen pues esos costos operativos y que garantizan que voy a tener mayor bienestar, no solamente dentro de mis colaboradores, sino dentro de la comunidad o dentro de la sociedad que estoy impactando. También porque me facilita o tiene mayor capacidad de acceder y de atraer capital. Está demostrado que las empresas con, digamos, con una mirada sostenible han obtenido un 67% más de retorno sobre las inversiones que realizan que las compañías que no. Además, pues eso viene muy de la mano con esta parte de mejora de la reputación, pues porque
está también demostrado bajo estudios lo dice pues como el concepto de cuando se hace una encuesta a partes interesadas, que esa generación de valor y ese tener pensamientos de ayudar o de no seguir impactando el planeta influye directamente sobre esa percepción de cómo nos ven nuestros clientes y nuestros usuarios. Entonces eso también transmite transparencia, confianza hacia las partes interesadas y hacia absolutamente pues todos los stakeholders. También pues garantiza el cumplimiento normativo. Esto digamos que nos quita un peso de encima, pues porque básicamente yo al corto, mediano y largo plazo debería tener y garantizar esa cobertura integral sobre todas las obligaciones, no solamente en temas ambientales, sino en temas sociales, en temas económicos y en todos los procesos que sean de pronto normados dentro de la organización. Y finalmente, pues entonces garantiza un valor agregado, pues porque estoy teniendo procesos mucho más eficientes, estoy disminuyendo esos costos operativos, estoy mejorando la reputación, entonces es enfocarnos en hacer más con menos. Estoy siendo, dándole un enfoque de innovación, de aporte social, estoy desarrollando capital humano, entonces estoy teniendo absolutamente las esferas que veíamos al inicio completamente equilibradas. Vamos a pasar entonces al tercer punto. ¿Cuáles son entonces esas exigencias del reporte de sostenibilidad dadas desde la circular especificada en el capítulo 15? Entonces, primero, pues entonces los que han tenido la oportunidad de leer el capítulo 15 habla de unas recomendaciones administrativas sobre cómo deben presentarse los reportes. Entonces, ahí nos vamos a meter en un punto de cuáles son esos principios fundamentales del reporte que son completamente innegociables, el cumplimiento de absolutamente estos 6 principios. Habla del principio de comprensión, en donde me pide que incluya cuáles son esos análisis de esos efectos económicos, sociales y ambientales. Es decir, si yo voy a comenzar a hablar de un reporte de sostenibilidad, lo primero que tengo que tener en cuenta es pues que las 3 esferas de sostenibilidad deben estar completamente analizadas e interiorizadas dentro de mi organización. Cuando hablo de confiabilidad, venga, que esto tiene que ser de experiencia y de reconocimiento, porque normalmente lo que se busca en un reporte de sostenibilidad es que se pueda leer acá en Colombia y que se pueda leer en Kazajistán y que tenga absolutamente todos los ítems contemplados para garantizar esa parte de experiencia y de reconocimiento. En el principio de independencia habla que la organización debe garantizar que la evaluación que se haga sobre todos esos análisis de los efectos económicos, sociales y ambientales sean imparciales y sean objetivos. En el reconocimiento, básicamente pide que se use un marco de referencia o un estándar que sea reconocido a nivel internacional. Entonces, ahorita tenemos un punto acerca de esos marcos de referencia. Habla del principio de la integridad y es en donde nos pide que incluyamos o que se consideren absolutamente todos los asuntos materiales. Entonces, ¿qué habla? O sea, ¿cuál es la especificación cuando tengo que incluir todos mis asuntos materiales? Es, hace el listado de cuáles son los asuntos relevantes, prioritarios para la organización, llévelos hasta su grupo de interés y tome las decisiones de si se van a implementar a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de esa calificación o de esa evaluación que haga en conjunto con esos grupos de interés, con esas partes interesadas. Y finalmente, pues el principio de la transparencia, en donde pide, usted está haciendo un reporte, está contando cuáles son las buenas prácticas que ejecuta, pues entonces tenga un compromiso de divulgación, esa divulgación debe ser clara, transparente y concreta, y pues aquí básicamente es tenga informados todas las partes interesadas, la sociedad en general, entonces cuente qué es lo que está haciendo para que otras personas puedan replicar esas mismas buenas prácticas. Cuando hablamos entonces de a quiénes les aplica, entonces entramos al punto de los obligados. Entonces, si su organización al año inmediatamente anterior tiene ingresos superiores por 40.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que tenga pues en activos o en ingresos, o pertenece a alguno de estos sectores y ha tenido
activos o ingresos por 30.000 salarios. Entonces, si está dentro del sector turismo, minero, energético, dentro del sector manufacturero, construcción, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, y tiene activos o ingresos por 30.000 salarios, o es de cualquier otro sector, pero sus activos o ingresos son de 40.000, entonces está obligado a tener un reporte de sostenibilidad. Esos reportes de sostenibilidad es empezando a reportar este año, en el 2024, las actividades o todas las operaciones que se hicieron en su organización en el año 2023. ¿Cuál es otra de las obligaciones? Pide que se designe un responsable. Acá no es que tengamos que tener un área completamente conformada de sostenibilidad, solamente que debe haber dentro de la organización un responsable que sea el encargado de verificar la información y todas las obligaciones que se derivan del reporte de sostenibilidad, pues porque como estamos hablando de componente económico, de lo social, de lo financiero, teniendo en cuenta toda esa gobernanza, todo ese gobierno corporativo, pues habrá que recoger muchísima información al interior de la organización, y pues entonces ahí es donde nos piden la designación de un responsable. También habla, lo veíamos en el punto anterior, en el slide anterior, pide la divulgación y la publicación del reporte de sostenibilidad por lo menos una vez al año, de cara a mantener informado a esos grupos de interés. Entonces, ¿cuál es una forma sencilla que encontramos? Puede ser a través de mailing, puede ser a través de página web, en donde se cuelgue ese reporte. Pues por ahora, la Supersociedades no ha definido una fecha específica de presentación del reporte, es decir, tendríamos hasta el 31 de diciembre de este año para poder garantizar el reporte del año inmediatamente anterior, que ese año inmediatamente anterior, muy importante mencionarlo, se convertiría en línea base. Cuando las Supersociedades habla de presentar un reporte de sostenibilidad, no quiere decir que nos tengamos que volver las empresas más top en sostenibilidad o las número uno en sostenibilidad. No. De lo que trata el reporte de sostenibilidad como tal, utilizando ese marco de referencia pues que funcione a nivel internacional pues global, es, venga, cuente usted cuáles son esos primeros asuntos prioritarios en los que usted se tiene que enfocar, cómo los ha trabajado o cómo los pretende trabajar con sus partes interesadas, cuente qué es lo bueno que está haciendo dentro de su organización, cuente que no cumple, porque también es válido, y eso, digamos, va a conformar el año número uno, el año cero, como por decirlo así, el punto de partida. Y en posteriores informes de sostenibilidad, pues se va a conservar la misma información, o sea, la misma rutina de información, por decirlo de alguna manera, el mismo contenido de información, entonces va a permitir hacer comparable de una manera más fácil cómo es ese reporte del año cero con el año uno, y vamos a poder mostrar cómo es el avance que estamos teniendo en sostenibilidad. Entonces, acá el llamado es a que no se genere angustia, que no se genere pánico, porque nos están exigiendo hacer un reporte de sostenibilidad. Digamos, el primer reporte que se realice va a ser un reporte muchísimo más sencillo, recogiendo las buenas prácticas que se pueden hacer desde sus organizaciones. No pide o no exige que se tenga que enviar a las supersociedades, pues porque eso queda cubierto con el tema de publicación y divulgación, y pues exige que se tenga que seguir un estándar internacional. Vamos a hablar entonces un poco acerca de esos estándares. Metodologías para reportar hay muchas reconocidas de manera global. Em, ¿De qué depende la selección de la metodología o del marco de referencia por el que yo me incline? Dependiendo de las actividades y dependiendo también del grado de dificultad que incluya ese reporte. Empiezo, por ejemplo, por SASB. Tiene un enfoque económico, social y ambiental, está especificado para medir el desempeño financiero, es decir, si yo quisiera empezar a tener participación en bolsa, o si fuera el desempeño financiero un tema completamente necesario para mis stakeholders, pues entonces yo debería irme por un reporte SASB.
Habla de un proceso transparente que tiene que ser documentado, tiene que nuevamente que esté publicado, y ese reporte que yo haga debe servir para la toma de decisiones de quienes se van a convertir en mis inversionistas. Hace también un análisis de sectorial desde la transparencia, entonces acá es muy llamado o es muy utilizado para sectores empresariales en donde miran cómo es el comportamiento de ese marco de referencia SASB, para poder mirar hacia dónde se está movilizando ese sector. Otro es el informe financiero, organizacional, social y relacional, intelectual, humano y natural, o sea, contempla absolutamente todas las esferas. Son informes de gestión en donde contemplan una descripción general de la compañía y del entorno, de todo el capítulo de gobierno corporativo, modelo de negocio, cuáles son esos riesgos y oportunidades. Entonces acá estamos hablando del análisis de materialidad, de cómo se define la estrategia y cuáles son esos recursos para poder cubrir esos riesgos y oportunidades, de cómo es el desempeño en cada una de las aristas que se están teniendo en cuenta dentro del reporte, cuáles son esas perspectivas y cuál es la base de preparación para poder entregar el informe. Y finalmente está el GLI. El GRI es un marco de referencia que parte o que toma también como punto de partido el desempeño económico, social y ambiental. Digamos que GRI es un marco de referencia comparado con los otros dos, muchísimo más flexible. Entonces, la inclinación o la invitación es, venga, reportemos un reporte de sostenibilidad es muchísima información, es información muy densa sobre cada uno de las dimensiones que estoy contemplando en la parte económica, social y ambiental. Entonces, de alguna manera, hagámoslo más fácil. Entonces, hacerlo más fácil es, permitámonos de pronto no mencionar toda la información que se pide en cada uno de estos capítulos. El contenido 1 o el capítulo 1 de GRI es básicamente en contexto organizacional o información general. El capítulo 2 está centrado en el desempeño económico, el número 3 en cómo es el desempeño ambiental, pero desde los asuntos materiales, es decir, desde cómo impacta cada una de esas actividades de mi organización, y el número 4 está en desempeño social. Cada uno de esos es doble clic, es decir, cuando yo abro, por ejemplo, el capítulo 3, tiene un sinfín de numerales que debo cumplir, y pues el GRI me permite cierta flexibilidad en el no tener que reportar el 100% de información, especificando el por qué, dando el por qué. No es solamente que yo la vaya a dejar por fuera porque no la tengo o porque no quise reportarla, porque acuérdense que acá entra un tema de transparencia. Entonces es decir, estoy en proceso de construcción, todavía no la tengo, pero entonces va a ser desarrollada posteriormente. Y finalmente, pues tiene otros capítulos muy sectoriales, pues que en caso que alguna de sus organizaciones esté contemplada dentro de alguno de estos sectores, pues aparte de los capítulos 1, 2, 3 y 4, tendrá que entrar a hacer el desarrollo de cada uno de esos capítulos que le apliquen por sector. Si nos basamos entonces cómo es un reporte bajo la metodología GRI, veríamos esto. Digamos que este es un pantallazo de un índice de contenidos, específicamente del grupo Corona. Entonces, acá habla una exigencia del capítulo 15 de Super Sociedades, en donde me dice, nombre el estándar que están desarrollando o sobre el que se sustenta su reporte de sostenibilidad. Entonces acá tenemos la especificación del nombre del estándar. Habla entonces, este es el capítulo 1 de GRI, cuál es ese contexto organizacional. Entonces normalmente en ese contexto
organizacional, hablan de la organización, de cómo es, primero cómo están dando el reporte, hay un tema de cifras, hay un tema de la especificación del marco de sostenibilidad que lo vimos en uno de los slides anteriores, una carta desde la presidencia diciendo por qué se metieron en el tema de sostenibilidad, cómo lo soportan, cuál es esa ruta, cuál es ese roadmap trazado desde la estrategia. Entonces empiezan a entregar toda la información del contexto organizacional. El capítulo 2 lo veíamos que es la parte o la dimensión económica, entonces hablan de un desempeño financiero, entonces hablan de cuál es el enfoque de gestión, entregan información acerca de esos compromisos e indicadores financieros, de cómo es el crecimiento, cómo fue el comportamiento en el año de reporte. Este es, creo que para el año 2022-2023, y hablan de un tema relacionado con la gestión financiera de la innovación de productos y servicios orientados al consumidor. En el desarrollo del capítulo 3, entonces tienen toda la parte de la gestión social, entonces hablan de cuál es ese enfoque de gestión de cara a ese componente social, hablan de cómo impactan la comunidad, de cuáles son esos indicadores internos, por ejemplo, de la gestión laboral o de temas de inclusión, de equidad, de diversidad, y desarrollan un capítulo 4 en cuanto a gestión ambiental, entonces nuevamente hablan de cuál es su enfoque de gestión en el componente ambiental, hablan de cuáles son esos temas relevantes, que para el caso de ellos entonces es acción climática, hablan de sus programas, entonces tienen, por ejemplo, medición de huella de carbono, cómo gestionan el agua y la conservación y biodiversidad, entregan indicadores, hablan de temas de economía circular, temas que de pronto pueden estar obligados desde norma, pero que también fueron un asunto relevante para la organización. Entonces aquí hacen ese match entre el cumplimiento normativo y cómo es la estrategia para poder cubrir cada uno de esos programas, de esas metas propuestas dentro de su análisis de materialidad. Este es otro ejemplo de cómo se ve en ese índice de contenidos en un reporte de sostenibilidad. Nuevamente, entonces, están hablando del nombre del estándar, entonces, nuevamente, acá es un modelo mezclado, es una combinación, se pueden hacer informes que cubran las exigencias de diferentes estándares, por ejemplo, en el caso de Colombina, entonces acá dan cubrimiento al estándar GRI y al estándar SASB, y empiezan a desglosar todo ese índice de contenidos. Entonces hay una parte de contexto organizacional, hablan entonces el desarrollo del capítulo 3 de GRI, que es todo ese análisis de materialidad en cuanto al desarrollo social, en cuanto al balance económico, en cómo fomentan la competitividad. Hablan ya de una parte financiera, entonces meten la parte de colaboradores, de la parte de transparencia y nutrición, que recuerden que es uno de los pilares de su estrategia, y también de la eficiencia económica y ese crecimiento continuo. Entonces desarrollan cada uno de los numerales GRI y pues para el caso pues de Colombina del estándar SASP. Finalmente, entonces para ir entonces cerrando nuestra conversación, primero, entender que esa generación de valor que me trae como resultado la implementación de la sostenibilidad influye directamente en cómo me ven los clientes y los usuarios, y me permite pues, ser transparente, garantizar confianza y darle seguridad a todas mis partes interesadas.